Buenas tardes, profesora, compañeros. En este video que le voy a hablar acerca de histología vegetal, voy a tratar sobre los diferentes tipos de tejidos. Para comenzar, ¿qué es un tejido, no? Se conoce como un tejido celular a la agrupación de células que comparten ciertas características y que actuando en conjunto de manera coordinada desarrollan diferentes funciones en el organismo. Esta definición de tejido se emplea en anatomía y botánica. La clasificación de los tejidos vegetales se conforma como tejido meristemático, parénquima, xilema, floema, epidermis y suberosa o, o suberosoma. Hablemos del tejido meristemático, dice. Son tejidos embrionarios formados por un grupo de células con capacidad de sucesivas divisiones y diferenciación, formando toda la diversidad de tejidos que forman un vegetal. En consecuencia, estas características se puede ser denominado tejido de formación. Puede ser, bueno, hace referencia a la formación de las plantas hacia los lados, hacia la parte de arriba o en lo que va de las raíces. Tenemos un ejemplo de las raíces. Acá también hay tejidos de formación al inicio de la planta. También tenemos en longevidad. Ya les vamos a explicar las partes y los tejidos que se forman aquí. Y tenemos en lo que es tamaño, donde intervienen los meristemas apicales, que es al crecimiento de la planta hacia arriba, ¿no? Y así, bueno, les puse un bonsai aquí, eh, pero no podemos ver la parte de la raíz, pero sí en el grosor del tronco, y se puede observar que aquí intervienen los meristemas apicales en lo que son los brotes. Hablemos de los meristemas apicales. Los meristemas apicales o primarios son los responsables de la formación del cuerpo primario de la planta, dice. Se encuentran en los ápices de las raíces y tallos principales y laterales. En el tallo, el meristema apical o cono vegetativo está protegido por los primarios foliares que envuelven formando las yemas, ¿no? Eh, Bueno, y como ya les había mencionado del meristema apical, bueno, si se podrá ver bien, no sé, el meristema apical interviene aquí en el crecimiento de la planta. También tenemos los protodermis, el meristema fundamental y el procambium, pero esos no los podemos ver porque está en el interior, pero intervienen en la parte de aquí del tronco, que no está tan longevo. De acá ya van cambiando las células y esos son otro tipo de meristemas, ¿no? Bueno, y de ahí, siguiendo con el tejido meristemático, tenemos los meristemas laterales o secundarios. Dice que se disponen paralelamente hacia los lados del tallo y la raíz. Dice, son órganos que se presentan y son los responsables del crecimiento en espesor del tallo y tiene comúnmente una forma cilíndrica. Entonces, tenemos este de acá. Tuve que buscar un tronco, bueno. Eh, Les vamos a mostrar las partes. Tenemos lo que es la corteza. Lo conocemos como la peridermis. No sé si se podrá observar bien. La peridermis. De ahí seguimos con la segunda parte, sino que no se puede ver también porque, bueno, es un tronco viejo y no tenemos un corte fresco. Entonces ahí tenemos el felógeno. Lo que sigue es el xilema secundario, el floema secundario, perdón. De ahí sigue el xilema secundario. Y entre las dos está lo que se da el cambium, que es cuando ya las células no van muriendo, pero van modificándose, se van quedando sin núcleo para formar parte de lo que es la corteza o la peridermis. Bueno, eso es en lo que respecta al tejido meristemático. Ahora les voy a hablar del tejido parenquimático. Dice, el término parénquima deriva del griego para,
o al lado de, y énquima, que es cosa vertida. Hablemos de filogen, filogenético, sí, porque es el precursor de otros tejidos. Las primeras plantas constituidas por verdaderos tejidos estaban compuestas por cuatro parénquimas. Hablemos de ontogénico, porque es más primitivo, y de fisiológico. ¿Por qué fisiológico? Porque es el asiento de actividades esenciales para la planta, tales como la fotosíntesis, respiración y almacenamiento. Hagamos una definición. Dice, conocido como el nombre de tejido fundamental, es el que forma la masa de las plantas y efectúa las operaciones fundamentales de la vida, tales como la nutrición, reproducción y elaboración de sustancias de reserva. Bueno, siguiendo con el tejido parenquimático, bueno, decimos que tiene operación fundamental como la nutrición, reproducción y elaboración de sustancias de reserva. Se localiza en toda la planta. Hablemos de la flor, de la hoja, de los frutos. Dice córtex y médula, perdón, de tallos y raíces. Entonces, ya sabemos que interviene aquí lo que es el tejido parenquimático en la formación de lo de aquí es esencial. Tenemos presente el tejido parenquimático. Dice, en el mesófilo de las hojas, bueno, sabemos, perdón, interviene aquí, bueno, le atacaron las hormigas, disculparán, pero interviene aquí en el crecimiento de la hoja también, en la pulpa de los frutos carnosos. Bueno, no tengo un tomate, pero tengo un ají, también interviene en la formación de aquí. Dice, y en el despermo de las semillas, que no solo interviene en lo que es la planta y el fruto, sino internamente el fruto. También entonces decimos que interviene el tejido parenquimático. Hablemos de las características del tejido. Dice, a ver, dice que forma el tejido fundamental. Hablemos de la médula y corteza en los tallos, como ya les mostré, en las raíces, en los mesófilos, en las hojas, la pulpa en los frutos, en el endospermo, en las semillas, formado por células poco diferenciadas, precursor de los demás tejidos en cormófitas, tiene formas variadas dependiendo de su función. En él se desarrollan las principales funciones orgánicas de las plantas, la fotosíntesis, la elaboración y almacenamiento de sustancias, secreción y excreción, ¿no? La función principal del parénquima es el almacenamiento y producción de sustancias alimenticias, transporte de sustancias célula a célula, producir raíces adventicias, reparar daños en la corteza y excreción y secreción. En la secreción también a veces el exceso de agua